Excelente. Ok, buenos días para todos. Mi nombre es Estefanía Luciani, yo seré la moderadora, estaré al pendiente de la sesión. Soy parte del equipo de Norte Formación y bueno, bienvenidos de nuevo al webinar titulado Ideas, Proyecto y Obra, ¿cómo relacionarlas? Antes de empezar, quiero presentarles al ponente del día de hoy, es el arquitecto Franco Micucci, arquitecto de la Simón Bolívar. Tiene una maestría de arquitectura en diseño urbano de la Universidad de Harvard, es profesor de la Universidad Simón Bolívar, profesor de la maestría en diseño urbano, eh, profesor de la Universidad Central de Venezuela, también como experiencia profesional, es especializado en el desarrollo de planes, estudios y proyectos de diseño arquitectónico y urbano para el sector público y privado en edificaciones de uso industrial, residencial, comercial de diversas ciudades venezolanas. Bueno, bienvenido de nuevo, profe. Antes de iniciar también, en cuanto a la logística de la sesión, los participantes podrán hacer las preguntas en cualquier momento a través del chat. Al final las estaremos respondiendo. Y bueno, también pues bienvenido a el director de Norte Obras Civiles, el ingeniero Esteban Tenreiro, que nos estará acompañando hoy. Bueno, sin más que agregar, los dejo con el arquitecto Franco Micucci. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía, por tu presentación. Igual a Esteban, que está en la sala conectado, y bueno, todo el grupo, o la familia de Norte Obras, que no es solamente un grupo de emprendimiento empresarial con proyectos y obras, sino también que ha venido desarrollando una línea formativa, ¿no? Que considero que es muy importante y aprecio mucho el esfuerzo y el gesto de los que están conectados, algunos de ellos conocidos, y así que podemos plantear esto más como una conversación íntima, ya que somos poquitos. Si el grupo se agranda, ya será más difícil, ¿no? Así que tengan libertad de interrumpirme en cualquier momento, ya que muchos me conocen, conocen mi trabajo, y que en todo caso lo que interesa es que de esta conversación podamos establecer algunos temas, inquietudes, reflexiones que a veces se nos dejan pasar, y que quizás estas oportunidades que parecen como insignificantes son como muy necesarias para ambas partes, tanto para el que habla como para el que escucha, porque se produce un intercambio de ideas que considero súper valioso. Entonces, yo sí me voy a permitir, bueno, compartir pantalla para apoyarme, por supuesto, en algo de material gráfico. Espero me confirmen si se está viendo. Voy a poner en pantalla completa. Si esto funciona. Estefanía, confirma si se ve correctamente. Correcto, chévere. Vale, perfecto. Bueno, nada, entonces saludos a todos nuevamente, a los que están conectados, a Esteban, a Estefanía y a todo el grupo. Y me encantó un poco el tema que me plantearon, ¿no? La idea de cómo relacionar estos tres aspectos de un proyecto, independientemente de su escala, naturaleza, arquitectónica, urbana, ingeniería incluso, entendiendo un poco las relaciones entre las distintas disciplinas, ¿no? Que creo que en ese sentido lo primero es definir, bueno, de qué se trata el problema abordar, qué significa, cuáles son sus retos, cuáles van a ser las metodologías para desarrollarse. Y esto que evidentemente habla de un proceso que en muchos casos parece secuencial, es decir, que uno primero tiene una idea, luego desarrolla un proyecto y una obra, no siempre es tan lineal ni tan secuencial, sino que a veces hay procesos que se alteran, donde a veces la idea continúa a lo largo del proceso del desarrollo del proyecto, quizás cambiando a pesar de que se conserven algunos aspectos iniciales, o incluso en la obra, aspectos del proyecto también tienen que ser revisados. Esto evidentemente varía en función de donde nos toque ejercer la profesión, pero creo que es un hecho más o menos general, que la división entre idea, proyecto y obra es como más bien sutil, pero necesaria de entender, ¿no? En ese sentido, yo quisiera abordar el tema de la idea o la génesis de los conceptos que uno trata de establecer para darle sentido al trabajo que hacemos, bien sea a partir de un encargo o una convocatoria, como es el caso de los concursos, que en mi caso hemos podido hacer muchísimo, y que para nosotros se convierte en un laboratorio para generar ideas que de alguna manera se quedan como depositadas en nuestro inventario personal, colectivo, y que luego pueden ser recicladas o transformadas en el desarrollo de proyectos por encargo, o incluso en concursos sucesivos o en otros encargos o encomiendas. En ese sentido, lo que es importante de la idea es la posibilidad de establecer conceptos, ¿no? Para ello me va a permitir mostrar algunos trabajos muy sutilmente, muy rápido,
como este concurso privado que hicimos para Banesco Chacaíto, un edificio que debía ser verde, no solamente por el carácter ambiental de lo que implicaba el desarrollo de una infraestructura de oficina, sino incluso verde porque la firma o la institución que convocaba, de alguna manera, quería vincularlo a su imagen corporativa, ¿no? Que de alguna manera tiene el color verde como elemento estructurante, ¿no? Para nosotros era un desafío, por un lado, porque siempre decíamos que el verde para nosotros es un color como sagrado, ¿no? Porque está presente en la naturaleza y que en particular en este lugar es muy abundante y que de alguna manera el verde es un color que puede ser utilizado como un elemento que genera atmósfera o que colorea los espacios más que como un tinte o como un color que se adquiere en las materias, ¿no? En ese sentido, el proyecto ubicado en el sector de Chacaíto, en Caracas, Venezuela, la primera idea fundamental que está escrita allí tiene que ver con que la idea es una resultante de un proceso de análisis del lugar, del cual se pueden extraer una cantidad de factores a nivel urbano, arquitectónico, ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Condiciones ambientales desde clima, posición del viento, orientación solar, así condicionantes urbanas, por ejemplo, por dónde se le accede al terreno, cuáles son los ángulos de la visibilidad más importantes, los retos, las dificultades que pueda tener un sitio, y por supuesto arquitectónico, ¿no? ¿Cuáles son nuestros vecinos directos? ¿Cómo podemos relacionarnos o no con ellos? ¿Cuáles son aquellos elementos que pueden constituir una referencia para establecer un diálogo y con cuáles queremos diferenciarnos? Estos son aspectos muy importantes que como arquitectos, como ingenieros, como profesionales tenemos que buscar, porque hay desafíos que desde el proceso inicial tienen que estar presentes en el proyecto, ¿no? Por otro lado, dentro de la noción de la idea, algo que es clave acá es la imagen resultante como la capacidad de expresar el concepto o la idea síntesis casi con una sola palabra. Bueno, esta imagen que de repente no tiene un título puede evocar muchas cosas, ¿no? Pero siempre tiene que haber una imagen que incluso se relaciona con ese boceto inicial que uno siempre intenta desarrollar como una manera de plasmar un punto de vista sobre un sitio, sobre su escala, sobre la particularidad del programa, sobre su carácter, en este caso institucional, aunque sea de orden privado, sobre la relación con ese entorno verde, a veces más presente, más cercano y a veces más remoto, que son factores que nosotros vamos anotando en nuestro cuaderno de apuntes un poco para decidir con qué elementos nos queremos cargar para llegar a desarrollar eventualmente esa idea y, ¿por qué no?, un proyecto y eventualmente una obra, ¿no? Como dije antes, la posibilidad de hacer este proyecto, una arquitectura sostenible en donde el verde se insertaba en el edificio en todas sus escalas, quizás la imagen nos quedó demasiado blanca y eso fue un elemento que creo que fue una falla a efecto de la venta del concurso o el mercadeo de la idea, porque a veces quizás uno tiende a tratar de ser demasiado purista con respecto a sus propias relaciones, ¿no? En todo caso, para ir avanzando un poco en la idea, el diseño en todo caso que se presenta como resultante de la expresión de esa idea es básicamente un producto que resulta de un proceso de integración de factores diversos que tienen que ver con el concepto, con la imagen, con el programa, con el funcionamiento, con los materiales que queramos utilizar y que tiene que ser empezado a plasmar en planos que aunque sean muy esquemáticos a nivel técnico, pueden empezar a desarrollar las bondades de la idea. Por ejemplo, en este caso, un edificio que se segrega en dos cuerpos, un cuerpo de servicios con ascensores, escaleras, cuartos de aire acondicionado, sanitarios, etcétera, y un cuerpo más bien libre para las plantas de las oficinas y la agencia bancaria en la parte inferior, y en donde de alguna forma las plantas resultantes buscan demostrar cuál es la capacidad de ser versátil de la idea, cómo es capaz de adaptarse a las propias necesidades, requerimientos funcionales del programa de la institución que tiene que administrarla y adoptarla. Cómo esta idea es capaz de evolucionar en el tiempo para permitir conceptos de flexibilidad. Por ejemplo, algo que demostrábamos en este pequeño edificio es la posibilidad de no solamente tener escaleras para emergencias como aparecen en el sector mar izquierdo, sino que empiezan a aparecer estas líneas o estas escaleras que empiezan a ocurrir un poco lateralmente, tratando de integrar distintas plantas operativas que permitan relacionar una gerencia con la otra, dada la pequeña planta que tiene el edificio, garantizar una funcionalidad y también una eficiencia en el manejo de la infraestructura para no depender del ascensor, sino permitir relaciones directas que aseguran como un funcionamiento mucho más eficiente del edificio y por supuesto por razones también operativas, ¿no? Esto que de alguna manera pues resulta obvio, es un edificio pequeño, es más sencillo, pero se puede desarrollar en muchas escalas, ¿no? Esto lo hacen edificios
como el edificio del New York Times de Renzo Piano en la ciudad de Nueva York, que busca cada 4 pisos generar espacios operativos integrados para no depender de los sistemas de circulación vertical rápida como son los ascensores, ¿no? Esto, por supuesto, siempre tratando de entender que el proceso de gestación de las ideas no siempre es un proceso inédito, ¿no? Sino que hay unos aprendizajes adquiridos, heredados o demostrados con edificios que uno puede visitar y que descubre esa eficiencia, además, que son edificios, por supuesto, de alta tecnología, que en una sociedad como la nuestra quizás no son tan viables de ser incorporados, pero tratamos de manejar soluciones de baja tecnología también. Ese es un edificio, por ejemplo, donde los sistemas de protección solar son cortinas que bajan y suben según la cantidad de sol que tiene la ciudad en ese momento y la temporada del año, buscando que en verano sea un edificio mucho más sombreado y en invierno un edificio mucho más iluminado o soleado para minimizar el consumo energético. En este caso, el problema energético es importante, pero no determinante. Igual tendríamos que tener un edificio que, ¿por qué no?, pudiera funcionar con sistema de ventilación natural, con ventilación cruzada, garantizando que el viento atraviese sus espacios, pero evidentemente garantizando que haya control de ese viento para que se pueda trabajar en ello. Por otro lado, el tema del verde permite no solamente incorporar jardines que integran con ese entorno, sino también que permiten controlar fachadas mucho más hostiles al tema del impacto solar, como la este y la oeste, y fachadas mucho más abiertas. Estos jardines se desarrollan a partir de losas invertidas, con concreto, a partir de nivelación, con el suelo flotante para todas las instalaciones de servicios, internet, de electricidad, que permitan además esa flexibilidad que hablábamos antes en el uso de los espacios de trabajo del propio edificio. Un poco para adelantar y con el tiempo, que sé que tenemos apenas una hora, un edificio que además está dotado en el techo de una suerte de jardín, plaza cubierta, en donde podíamos recoger el agua, generar energía y tener una terraza que permitía además, ¿por qué no?, disfrutar del entorno, convertirse en un centinela del espacio, a la vez que un espacio cultural, lo cual ocurre en muchísimas instituciones financieras en una sociedad como la nuestra. Este espacio que conecta o que separa esos dos espacios operativos, el del núcleo de servicio y los espacios de trabajo, empieza a ser una grieta abierta en donde circula el aire, la brisa, donde aparecen elementos de arte y donde nos relacionamos incluso con el espacio público. Por supuesto, las fachadas están tratadas con materiales ligeros, pero diversos en naturaleza, mallas de cadena en algún caso y miembros de aluminio, parasoles que permiten orientarse de distintas formas para permitir mayor fluidez visual y control donde sea más necesario y de alguna manera revelarnos elementos del programa, espacios más abiertos en donde hay un jardín y donde no hay piel, o espacios operativos más integrados como una cafetería que se puede ver desde la calle, que no requiere tanto control porque evidentemente se comprende más como un espacio público, ¿no? Donde entonces el edificio pasa a ser quizás un elemento expresionista de las intenciones propias de un edificio cambiante en el tiempo y en el lugar. Voy a ir avanzando para expresar algunos conceptos, un poco una imagen final del edificio entendido también como una valla publicitaria, un concepto muy propio de la ciudad contemporánea, no solamente en Caracas, sino a nivel mundial, y donde incluso intentábamos investigar cómo lograr hacer esto sin tener las clásicas pegatinas en las fachadas de cristal o los elementos añadidos como vallas que se montan en las azoteas, sino que podía ser un elemento que cubría los sistemas de circulación o de escape y permitía hacer una valla interactiva vista desde la plaza Prión de Chacaíto como una valla cambiante, lumínica, que además le da un impacto al espacio público, como hemos visto en lugares tan remotos como la Plaza Times Square de Nueva York, que todos deben conocer. En todo caso, el proyecto, para ir brincando un poco más velozmente, entendido como el proceso para el desarrollo técnico de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tengo una idea, ¿cómo voy avanzando? ¿Cuál es el nivel de precisión de esos documentos gráficos, escritos, técnicos que tengo que producir para comprobar la eficiencia de esa idea, la capacidad de adaptarse a un sitio? Para eso vamos a hablar de otro concurso que también participamos, donde también participó Esteban junto a su padre, el gran arquitecto Oscar Tenreiro, donde fuimos finalistas, los dos grupos, junto a otros dos grupos ganadores, y que fue ya hace un número de años, pero un proyecto que queremos mucho, porque además llegó a nivel anteproyecto. No era un concurso de ideas, era un concurso anteproyecto, donde incluso había que incluir soluciones técnicas, costos, y garantizar su factibilidad de ejecución, ¿no? Lo interesante de este proyecto, idea-proyecto, es que llegamos a un nivel de proyecto sin perder la relación con la idea, que es lo que me gustaría expresar acá. Es decir, es una idea que se expresa con la misma claridad que buscamos en el caso anterior, tratando evidentemente de incorporar factores diversos que tienen que ver con la situación geográfica, en este caso Puerto Ordaz, o sea, Guayana, una ciudad
Entre Ríos, en el sur del país, con un clima caliente, donde tenemos la presencia de las industrias básicas, parques nacionales, las empresas hidroeléctricas más importantes del país, independientemente de cómo estén funcionando. Y todo esto forma parte del repertorio de ideas que alimentan el proyecto. Por lo tanto, el proceso de conceptualización parte de la comprensión del lugar en sus múltiples escalas, en la escala territorial o geográfica, en la escala urbana de la ciudad, en la escala ambiental o climática y las condiciones propias de ese sitio para desarrollar un proyecto, otra vez, sostenible, adaptado a ese lugar y, por supuesto, los encargos del cliente, en este caso, del concurso propiamente dicho, que tiene una cantidad de agenda sobre lo que el edificio debe ser un ícono para la ciudad, un proyecto que de alguna manera debía resolver una cantidad de variables urbanas del sitio, una ciudad que había sido planificada hace más de 60 años con una cantidad de conceptos de la propia planificación moderna, con universidades como Harvard y MIT, en donde buscamos básicamente nuestro concepto, desarrollar un edificio que era una manzana, un concepto bastante sencillo, un cuadrilátero como una manzana tradicional de Caracas, de Barquisimeto, cualquier ciudad del país, pero que a la vez permitía el desarrollo de conectividades internas, que permitía un sistema de pasajes públicos, de corredores urbanos, de pequeños patios, que permitían sectores más porosos de programas, sectores mucho menos, espacios abiertos completamente integrados, visuales directos e indirectas, integraciones con áreas verdes en el entorno, un conjunto de torres de telecomunicaciones en el espacio inmediato, edificios emblemáticos del entorno del lugar, como la CBG del arquitecto Jesús Tenreiro, entre otras variables que no voy a poder explicar en tan poco tiempo, pero que creo que son muy importantes para compartir los puntos de vista que trato de expresar con ustedes y compartir para que luego podamos conversarlo para tratar de entender de qué estamos hablando acá, ¿no? Cada vez que dibujo se me pone un poco más lenta la presentación, así que me disculpan si a veces voy un poquito más despacio. Ah, caramba. No me quiere pasar. Ok. El paisaje urbano es otro aspecto importantísimo de este proceso de conceptualización de las ideas de los proyectos como objeto de análisis y estudio, a ser comprendido como un sujeto de la intervención. Es decir, entender que el objeto es el paisaje y el sujeto es ese proyecto que vamos a desarrollar y que se va a insertar en ese lugar para poder producir un diálogo con esos otros actores que están haciendo vida en ese sitio y con los cuales tenemos que interactuar para bien y para mal, y que tiene que ser evaluado, registrado a través de todos los recursos posibles: fotografía, investigaciones históricas, comprensión del lugar, su flujo, sus orientaciones visuales, por dónde viene el viento, condiciones funcionales, problemas del transporte, es decir, todos los aspectos que uno como profesional de la arquitectura, el diseño urbano, la planificación o la ingeniería tiene que concebir y tiene que comprender para entender por qué una idea se convierte en proyecto y cómo somos capaces de trascender a esa etapa inicial. Esto es una pequeña isometría que busca ilustrar muy de forma abstracta un concepto que expliqué antes, este concepto de la manzana, una manzana que es híbrida porque es fundamentalmente un bloque que ocupa el lote, dejando un espacio abierto a la izquierda, una plaza, y un espacio abierto hacia la derecha también, que era el espacio parque de las antenas. Por lo tanto, era un edificio híbrido en cuanto a un cuerpo horizontal para todas las actividades públicas y una torre, fundamentalmente este paralelepípedo todavía vertical, pero naturaleza bastante horizontal, que buscaba concentrar todos los programas más privados de oficina en esta doble imagen que produce una imagen simbólica muy visual del edificio que quiere ser visto en la distancia, y este segundo edificio que como que se sumerge en el contexto, un edificio horizontal, más bien basamento, que además su techo es un espacio aéreo, un espacio público, con terrazas, jardines, lugares para recolección de agua, espacios públicos y semipúblicos, que permiten hacer del lugar una ventana a ese entorno que quizás es más visible desde una cota superior a la cota de la calle. En una imagen de calle a nivel superficial encontramos esta pieza que no se entiende con mucha claridad, que aparece como esta malla, que es como una reja gigante que protege el edificio, porque nos inquietaba mucho la idea de hacer un espacio abierto que eventualmente termina encerrado en reja, que es la primera situación que ocurre en cuanto a espacio público, institución pública o privada del país. Entonces, ¿cómo hacer de la reja un filtro, un elemento que protege el espacio, pero a la vez produce un corredor para proteger al peatón de la inclemencia del clima, para darle sombra, para generar humedad? Incluso que esta reja está dotada de aspersores de agua que permitían no solamente recordarnos que estamos en un sitio próximo a los ríos más importantes del país, sino aspersores que permiten refrescar a la persona sin llegar a empaparse, que producen una humedad relativa, de manera que el edificio
o esta primera piel actúa como un dispositivo de filtro que permite ir adecuando la temperatura de la persona que viene desde el exterior antes de entrar a los espacios refrigerados del interior. Este proceso de transición, una vez que cruzamos este umbral, se acompaña de espacios verdes, espacios de agua, plazas un poco más secas, en donde ya descubro que sigo estando en un espacio público, pero que puede ser controlado o cerrado a través de estas rejas que se convierten en pérgolas y que se pueden levantar para generar un poco más de sombra a ese perímetro de recorridos peatonales que uno necesita atrapar en una ciudad evidentemente diseñada para el automóvil, pero que tiene personas, tiene seres humanos, pero que camina en condiciones muy adversas y que se puede resolver con vegetación también, pero consideramos que era importante hacerlo a través de ambas cosas, ¿no? Además, imágenes que resultan alegóricas a la geografía del lugar, como suerte de espacio para sentarse, con caídas de agua, que nos recuerda lugares como la Gran Sabana, que están próximos a este entorno y que produce un repertorio de espacios translúcidos a veces y que muestran un poco lo que ocurre en el interior, con espacios de exposiciones, salas de encuentro, o a veces programas un poco más individualizados, como este edificio que iba a servir como el Museo del Oro, en esta esquina, un paralelepípedo más cuadrado, con acceso independiente, es decir, que tenemos la idea de unidad, pero tenemos la idea de parcialidades. Por eso el concepto de la manzana era el concepto integrador de este edificio, que estaba hecho además por partes para ser construido en etapas, ¿no? Entonces este edificio funcionaba como un elemento elevado, donde arriba estaban las salas expositivas, y en la planta baja no era sino una plaza cubierta que se integraba con esta serie de pabellones que eran institutos de formación en distintos temas vinculados con el oro y los elementos de la minería del sur del país, que tenían también acceso independiente de esta plaza o este paseo peatonal que tenía el edificio en esta fachada, más bien al oeste, y al fondo la torre de las oficinas, un poco las plantas, para empezar a demostrar cómo el proyecto empieza a afinar los aspectos de organización de la estructura, el programa, las circulaciones, los espacios abiertos, qué carácter pueden tener, cómo se incorpora la vegetación, cómo la estructura va generando desde el sótano en la imagen izquierda y la planta baja en la imagen derecha, que en realidad son dos plantas bajas, una aprovechando la topografía del terreno, que tiene una cota más alta y se puede acceder desde la parte superior, y otro desde la parte inferior a través de rampas y escaleras para llegar a ese nivel, y teniendo abajo todos los servicios, las bóvedas, el banco, el auditorio, que tenía acceso tanto por arriba como por abajo, como se ve en esta imagen, donde vemos el acceso a este espacio inferior semi hundido, porque la planta baja está en la parte de arriba, o la agencia bancaria del Banco Central del país, integrada completamente a esta plaza inferior, o el auditorio, como se ve en esta imagen a la izquierda, como un elemento que conecta ese nivel inferior con el nivel superior, así como un sistema de escaleras fijas o mecánicas que conectan ambos niveles, o estos pasajes en sentido este-oeste y norte-sur, que marqué al principio de la presentación, demostrando cómo se puede recorrer el edificio como un edificio público, aunque fuese institucional, y que permite regalarle a la ciudad una cantidad de lugares y dejar los espacios más privados a los niveles superiores, como se ven en estas plantas, donde todavía tenemos algunos programas semipúblicos o semiprivados, como comedores, los institutos, elementos expositivos, y que de alguna manera recubren estas imágenes en el techo, donde tenemos el comedor ubicado en la cubierta, o estos espacios de transición entre la torre, que se ve a la derecha, con ese atrio vertical, donde el aire puede recorrer todos los espacios de la circulación, y que lo vamos a ver en algunas de las obras que voy a mostrar luego, combinado con una imagen, por supuesto, de estructura metálica, con cristal, con elementos de celosía, como lo mencioné anteriormente, que produce un poco esta imagen, un poco más aérea que la anterior, que resulta un poco de la evolución de este juego de plantas hasta llegar a la torre, que pasa a ser este atrio vertical, como veíamos en la imagen anterior, que a modo de llovizna o de cascada, recuerda el Salto Ángel, para llegar a ese techo, en donde recogíamos agua de lluvia, teníamos elementos de generación de energía, de aprovechamiento del viento, pero también de control, para producir una terraza que permite reconocer el paisaje de la ciudad, que fue el primer elemento de consolidación de la idea, como lo expresé en la primera lámina, a la vez que teníamos esta imagen contemporánea, dura, de tecnología, si se quiere, contemporáneo, vinculado al trabajo de muchísimos arquitectos, como Renzo Piano, Ernesto Rogers, entre tantos Norman Foster, entre tantos otros arquitectos que alimentan nuestro trabajo, así como arquitectos venezolanos importantes, como Enrique Hernández, Jorge Castillo, el mismo Fruto Vida, y tantos otros arquitectos que han influenciado nuestra arquitectura. Para terminar, muy rápidamente, espero hacerlo en 10 o 15 minutos, voy a mostrar una serie de obras
que no voy a explicar porque son muy viejas y todos las conocen, pero solamente quisiera explicar cómo la ejecución del proyecto garantiza lo que es la materialización de las ideas, ¿no? Cómo estos procesos, como lo hicimos en el Palacio Municipal de Baruta, que fue un proyecto también ganado por concurso para un proceso de ordenamiento urbano del entorno del pueblo, del casco de Baruta. Como dije antes, no lo voy a explicar, con consideraciones importantes, no solamente de orden ambiental, sino también de orden social, sobre la población afectada o beneficiada por este proyecto que buscaba insertar al poder político municipal en el centro, en el corazón de ese casco, para atender a las poblaciones menos favorecidas, que no tienen acceso al gobierno electrónico, e incidir sustancialmente en el proceso de recuperación gradual y progresiva del entorno, alimentado de imágenes importantes de carácter histórico, edificios contemporáneos como el Palacio Municipal de Barquisimeto de Jesús Tenreiro, imágenes tradicionales que todos conocemos como la arquitectura de Villanueva en la Universidad Central, en la Plaza Cubierta, que fueron referencia importante en nuestro trabajo, el trabajo también, aparte de Villanueva, Tomás Zanabria, el Banco Central de Venezuela a la derecha, o en las distintas piezas que conforman ese gran proyecto, cuerpo bajo, cuerpo alto, dotados de jardines, como lo hizo antes en el edificio del Citibank, apenas a 2 cuadras de ese edificio. El proceso fue muy largo y complejo, como dije antes, no lo voy a describir porque en realidad repite muchos aspectos que ya vieron en los 2 proyectos anteriores, la idea del edificio como una manzana que engloba, ocupa todo un terreno donde se compraron 8 estructuras, que se fragmenta a la vez en varios edificios, como si fueran estructuras independientes para darle escala, ¿no? El edificio del Consejo, naturaleza horizontal, y las distintas dependencias operativas que se integraban a través de distintos cuerpos que tenían además distintos materiales, ¿no? Y esto conformando esta planta, organización de los espacios públicos abiertos, la Plaza Bolívar al sur, más bien verde, y la Plaza del Cristo arriba, como una plaza más bien cívica, aunque el nombre es religioso, ¿no? Las plantas son muy simples, se pueden relacionar con los 2 proyectos que vimos antes, organizando la circulación, los servicios y las áreas operativas de naturaleza de manera muy flexible, con una estructura mínima, en un contexto muy complicado que fue nuestro primer problema y que vemos un poco en esta isometría que resulta del desarrollo del proyecto, tratando de comprender las distintas escalas del entorno, la relación con la iglesia o con los edificios más contemporáneos que llegaban ya a 4 o 5 pisos. Por lo tanto, debía ser un edificio monolítico en su escala, pero a la vez pudiera estar dotado de espacios interiores y de distintos relieves y texturas para darle un espacio interior integrado al entorno. Una condición de la obra que fue muy compleja y en la que pudimos ser parte para entender cómo construir un edificio en un casco pequeño, con calles muy pequeñas, cómo desarrollar un sótano de estacionamiento, a través de una estructura de concreto que iba levantándose con muy poca altura entre pisos, por lo tanto, el reto de cómo incluir los servicios, cómo ir construyendo estas pieles que iban dando la identidad, a veces una de carácter artesanal, como el ladrillo que se va viendo acá, dotado este sistema de parasoles externos que producen en algunos casos jardineras a través de losa invertida y en otros casos solamente elementos para la fijación de una piel, pero que también garantizan una durabilidad de esta estructura como perimetral de protección del edificio y que empieza a hablar de la relación entre estructura y elementos de cerramiento como una variable ya conversada en los 2 proyectos anteriores, pero que empiezan a estar ya como resueltas a través de una tecnología propia de los distintos contratistas, las variables que se van descubriendo tanto en el proyecto como en la obra para ir resolviendo aspectos como cómo se encajan, cómo se fijan, cómo se conectan o cómo se hacen las transiciones entre esos distintos materiales, cómo se resuelve un antepecho o cómo se deja ver una losa inferiormente, ¿no? Este proceso que empezamos a entender también, la relación entonces entre proyecto inicial, ese render a veces un poco más esquemático, tanto de la estructura como de los espacios aledaños, así como el proceso de gestación o de construcción del proyecto y del edificio empieza a resolverse en una imagen final como esta que ha logrado perdurar en el tiempo a pesar de los embates y de la escasez de recursos para su mantenimiento, ¿no? Un poco en ese sentido, estas imágenes que intentan decir lo mismo, ¿no? Cómo este edificio logró de alguna manera resolver los problemas de escala operativas, pero también de relaciones urbanas, con elementos muy importantes, patrimoniales, simbólicos, como la iglesia, caracterizar este pequeño bulevar que lamentablemente hoy día está lleno de carros porque alguien en algún momento tuvo la mala idea de utilizar un corredor peatonal para llenarlo de carros, y también en parte responsabilidad nuestra que no pusimos obstáculos más fuertes que estos pilotines para evitar el paso de los vehículos y se fue de alguna manera canibalizando, ¿no? En todo caso, el edificio preservó mucho de su carácter,
este sector inferior, entendido como un consejo municipal, tenía dotada una sala de sesiones a nivel de planta baja que permitía la relación entre esos dos espacios, y un poco para terminar, el tour de lo que son las pieles o las envolventes del edificio que buscaban esconder el cristal en la medida de lo posible para evitar el impacto, por supuesto, del sol y el impacto ambiental que puede representar un edificio de cristal en ese entorno, y a la vez podían contribuir al control, por supuesto, del impacto de ese sol y producir una suerte de atmósfera intermedia en un edificio que iba a tener, por supuesto, iluminación artificial, pero que no queríamos depender de ello, y que iba a tener aire acondicionado en el proyecto, pero que no terminó ocurriendo, y dependimos de estas ventanas para garantizar ventilación cruzada, porque nunca fue dotado de la electricidad que necesitaba. En todo caso, estos espacios servían no solamente para jardines, como la imagen anterior, sino para salir a fumarse un cigarro, para trabajo de mantenimiento de la fachada, para poder limpiarlo, sobre todo en edificios públicos que no tienen recursos en extenso para garantizar el mantenimiento adecuado de proyectos que, sin ser muy grandes, tienen dificultades propias de su manutención, ¿no? Y el patio, que era ese espacio simbólico que hablábamos al principio, tanto en la isometría como en la planta, como en proyectos como el de el Banco Central de Ciudad Guayana, que este proyecto anterior se materializa en este espacio contemporáneo que relaciona cielo y suelo y que revela la naturaleza constructiva contemporánea del edificio, pero a la vez nos permite mostrar sus instalaciones sin complejos y dejándolas como lo más abierto posible en la área de circulación, que además no dependen ni del aire acondicionado ni la iluminación artificial, y produce unos sistemas de circulación vertical a modo de atrio, donde se integran los distintos niveles con escaleras fijas, que no depende de ascensores, aunque tiene un ascensor para personas con discapacidad, y que está dotado de rampas que permiten las conexiones superiores de manera más eficiente, más amigable, y recorriendo las distintas instalaciones del edificio para garantizar un edificio translúcido, transparente, en donde tanto los trabajadores como los visitantes pueden ver lo que está haciendo cualquier trabajador de ese sitio, y por lo tanto la idea de transparencia institucional se hace evidente en el manejo espacial, una transparencia que además se hace no solamente diurna, sino nocturna, para mostrar un poco la imagen de lo que la institución debe ser, sobre todo a la comunidad, que es a la que nos debemos. No se nos olvide que la arquitectura es un acto social por excelencia, y por lo tanto estas personas que al principio veíamos en las imágenes del pueblo son parte de los actores fundamentales de este lugar, independientemente de que sirvan a personas que viven en lugares muy remotos, ¿no? Voy muy mal de tiempo, así que voy a tener que acelerar un poquito. Me disculpo, este proyecto no creo que necesite mucha explicación, fue desarrollado de manera casi equivalente con la alcaldía de Baruta, solo se diferencia en términos de su programa, ya que es una escuela, su localización, próximo a un barrio en Bellocampo, donde hubo que comprar un terreno para desarrollar una unidad educativa municipal, junto con un ambulatorio, para reubicar una escuela que funcionaba, disculpen que dejé de compartir, perdonen, por favor confirmen si se ve la pantalla, disculpen que dejé de compartir. Ok, tuve que comprar una pequeña casita que quedaba en este sitio para reubicar esta escuela, con recursos públicos del municipio, evidentemente un proyecto hecho prácticamente con pocos recursos económicos, poco tiempo. Tanto la alcaldía de Baruta como este fueron proyectos que se desarrollaron en apenas unos meses y se construyeron en apenas 18 meses desde el inicio hasta el final de la obra, y en ambos casos, el primero tuvimos responsabilidad en cuanto a la supervisión técnica y administrativa, y en este caso solo supervisión técnica de la obra. En todo caso son plantas muy sencillas, cortes muy elementales, con circulación y espacios operativos de las aulas y las áreas de trabajo, una pieza singular en la planta baja, que es la biblioteca en planta baja, y el área de juego de los niños del preescolar, que están ubicados en el primer piso y no en planta baja. Un espacio público que se le regalaba a la ciudad cuando se abrieran las puertas del entorno, y un sistema de pieles envolventes, tanto de aluminio como de metal, que protegían tanto los espacios de los corredores como este patio, la biblioteca o los salones de clases, para otra vez reconocer la importancia de atender a estas comunidades, sean del barrio o de la urbanización, entendiendo que las infraestructuras públicas deben servir por igual a todas las personas que hacen vida en la ciudad, y donde el Estado se debe o se merece la necesidad de atender por igual a estas personas con un máximo de calidad, no solo en la infraestructura, sino en el servicio educativo que se produce. El siguiente proyecto, muy rápido, no lo voy a explicar tampoco, es un complejo sociocultural para PDVSA, también por concurso, que fue ganado a partir de una convocatoria muy loca para un proyecto que había que entregar concurso en apenas una semana. Se debía desarrollar el proyecto un mes, y la obra debía estar lista en 3 meses, que era este edificio que vemos acá, y que luego nos condujo a un proyecto más amplio
de 3 edificios a través de un plan maestro que se fue expandiendo con el encargo, tratando de desarrollar un edificio más para un salón de eventos, otro edificio para actividades más asistenciales, con un comedor, un gimnasio, una clínica y una cancha deportiva, y un edificio más cultural para albergar una biblioteca, una sala de exposiciones, para explicar la historia del petróleo en Venezuela, un edificio más para los niños y los jóvenes de la ciudad. El primer concurso lo ganamos, afortunadamente, y tuvimos que desarrollar una estrategia para cómo hacer un proyecto en una semana y un edificio en 3 meses. Lo que hicimos fue descomponer el edificio en 4 capas, una de metal, una de aluminio, una de madera y de cristal, que se iban solapando para poder ser instaladas sobre la estructura de concreto preexistente. Afortunadamente estaba vacía, hubo que demoler algunas cosas, y estos 4 edificios fueron construidos en talleres para ser trasladados al sitio y ensamblados en apenas 3 o 4 semanas, a través de un proceso más o menos como este, donde vamos viendo cómo el metal y la madera van ocurriendo simultáneamente, donde el cristal empieza a aparecer rápidamente para poder consolidar el espacio interior de la madera, y el aluminio empieza a proteger ese espacio interior en términos de privacidad, escala, protección solar, e incluso proteger a la madera como un material delicado para producir una imagen resonante como esta, con los 2 edificios siguientes ya concluidos, que son el del comedor, con gimnasio y cancha, y que de alguna manera empezamos a construir casi en simultáneo con el proyecto anterior. Por lo tanto, hay un proceso de hibridación entre proyecto, idea, proyecto y obra, donde estás constantemente haciendo las 3 cosas. Edificios que además van surgiendo los avatares del tiempo. Se paralizó la obra durante un tiempo, tuvieron que ser ocupados por personas damnificadas, luego retomar el edificio, recuperar la relación con los distintos contratistas. En fin, un proceso que es complejísimo, pero que no puedo explicar rápidamente, pero que resultan imágenes que también tienen mucho que ver con los 3 o 4 proyectos anteriores. El tema, por supuesto, de la claridad estructural y de la circulación, la flexibilidad en los usos, la estructura como un elemento claro que define y marca los espacios, las pieles que buscan de alguna manera generar un lenguaje, una expresión propiamente formal, y la captación tanto de elementos de luz natural, terrazas o jardines en la cubierta, como de alguna manera lo vimos en el proyecto de Sincor que ya mostramos antes, y que empieza también a establecer relaciones con el entorno, con las escalas, con los edificios circundantes, tanto para taparlos como para verlos dependiendo del caso, para generar terrazas como esta, en donde una cancha deportiva se convierte en un mirador de la ciudad y por lo tanto puede tener roles múltiples para el que lo ve desde afuera como el que está dentro de ella. Para terminar, el proyecto del terminal mercado que hicimos en Petare La Urbina, no fue por concurso, fue por asignación. Trabajamos con esta alcaldía durante mucho tiempo asesorándola sobre cómo resolver el problema de la economía informal, que todos sabemos ocurre en un lugar como Petare, aunque ha mejorado un poquito, sigue siendo un problema presente, donde había una relación entre transporte público y economía informal. Por lo tanto, la idea de producir un proyecto, aprovechando el único terreno público disponible, obligaba a combinar estos 2 programas: terminal de transporte público con comercio informal, en un espacio que ya estaba siendo ocupado por un terminal muy precario, con una infraestructura que había sido empezada a construir para la alcaldía, que nunca se había terminado, un terreno que podíamos ocupar al principio temporalmente. Habíamos hecho un proyecto muy ambicioso con un sótano para el terminal y un mercado arriba que no era viable, y nos dieron en algún momento: o se hace algo más sencillo o no se va a poder hacer en el tiempo que tenemos, y tuvimos que diseñar un proyecto que en teoría era temporal y terminó siendo definitivo, con esta estructura muy ligera de metal y cubiertas ligeras también por el propio peso y los pocos recursos disponibles para albergar tanto el terminal como los puestos de comerciantes. Aquí se ve la ligereza de la estructura, montada sobre una losa flotante que quedó un poco hundida sobre la calle, porque el terreno había sido utilizado como lugar de escombros, de desechos. Por lo tanto, estas imágenes para mí, que me gustan mucho porque son parte del proceso constructivo, creo que van a ser lo que va a pasar algún día con un edificio que creo que será una ruina porque se irá degradando, Dios no quiera, pero creo que es lo que va a ocurrir, y por lo tanto algún día será sustituido por un edificio más sólido y permanente. En todo caso, lo que quiero decir con esto es que ni siquiera la mejor arquitectura es para siempre. Por lo tanto, debemos entender con humildad que muchos de estos edificios mueren o perecen, aunque uno no quiera, ¿no? Estas son algunas imágenes del proceso, de cómo se resolvió la cubierta, la recolección de agua de lluvia, hay una cantidad de aspectos muy complejos, los patios para la integración de los comerciantes, definiendo una sectorización, espacio incluso de juegos para los niños,
o para los comerciantes que hacían vida en ese espacio, con cafeterías o lugares de encuentro y el corredor perimetral del transporte público, en donde la descarga de pasajeros ocurriese de manera mejor que en la calle, en donde normalmente estas paradas de toque no es un terminal de larga estadía, sino de toque, empieza a ocurrir rápidamente. Y otra vez, para terminar, la imagen de la comunidad, cuando fue el proceso de inauguración del edificio, entendiendo la importancia de este tipo de proyectos, independientemente que no son siempre exitosos, y mi dato de contacto y de página web, por si alguien quiere consultar un poquito algo de información. Bueno, vamos a cerrar esto para que puedan de alguna manera hacer preguntas, comentarios. Tenemos todavía unos 15 minutos, un poco más. Todo oído. Los micrófonos son suyos. Bueno, estoy segura que muchos quisiéramos profundizar mucho más en el tema. Estos son espacios de conversación algo cortos. Igual seguiremos haciendo charlas como estas. Y bueno, los invito a que prendan sus cámaras, micrófonos, si quieren conversar con él. Cápsulas de discusión. No sé si Sandra, nuestra amiga Sandra desde México, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, ella prendió la cámara, Sandra. Hola. Hola, me hola, encanta. Hola, ¿cómo estás, Franco? Me encanta tu trabajo. Y la verdad es que, no sé, ahorita llegué a la reflexión que muchas veces el resultado de la arquitectura no solo se enfoca en lo estético, ¿no? Claro. Sino es todo un bagaje de problemáticas y retos desde el sistema constructivo, desde la gestión, ¿no? De los procesos constructivos, pero lo que me encanta de tu trabajo es de que no pareciera que tuvieras tantos retos de esta índole, sino lo estético, la verdad es que creo que combina o baila perfectamente a ritmo con todo y la verdad me encanta tu arquitectura. Muchísimas gracias, me encanta que hayas planteado esa pregunta, porque a veces la gente ve el trabajo y solo se fija en los elementos visibles, bueno, la estructura, los cerramientos, los acabados, la imagen. Y creo que lo importante es lo que tú dices, la arquitectura va mucho más allá de eso. Al final esos recursos no es que no son importantes, son importantísimos, porque son la manera en que una institución construye un rostro ante la ciudad, lo cual parece una tontería, pero es importante. O la manera en que un espacio produce un encuentro amable con su entorno, que no es poca cosa. O la manera en que un programa se hace factible para que funcione, independientemente de que nunca lo logremos. O no lo logremos necesariamente de forma óptima. Pero lo importante es entender que todo eso es un medio para alcanzar un fin mucho más importante, y por eso siempre me gusta poner imagen final a la gente, a los usuarios, a los que trabajan, que a veces son juicios muy fuertes, porque bueno, hay gente que no le gusta un edificio o lo critica por un motivo o por otro. No siempre recibes un feedback positivo, y yo creo que eso también uno aprende de eso. ¿Dónde te equivocaste? Uno tampoco tiene que ser tan arrogante para creer que uno lo sabe todo, y tiene que tener la humildad para decir, aquí nos equivocamos, en esto lo hicimos bien, esta es una idea que vale la pena repetir, porque también a veces uno repite ideas o las desarrolla o las evoluciona, o porque resolviste un aspecto técnico y dice, bueno, este tipo de solución, técnicamente hablando, cuando lo comprobé una vez, no me fue tan bien, si lo repito, me puede ir un poco mejor. Es decir, yo creo que lo bonito de la arquitectura y la ingeniería, porque me gusta hablar de ambas, porque creo que no las veo, y Esteban lo sabe, no las sé separar, no las comprendo como hechos separados, porque siempre hablo de la ingeniería como un acto de ingenio, no como una cosa secundaria, bastarda o irrelevante, todo lo contrario, me parece que es una disciplina maravillosa. Y también comprendo la arquitectura como algo que va mucho más allá de lo que a veces nos enseñan, que es un poco la imagen, la forma resultante, que creo que no es, creo que es algo que va un poco más allá, y por eso me gusta mucho tu comentario. Sandra, ¿de dónde eres, Sandra? Disculpa. Yo, Ciudad México, Ciudad de México. Qué belleza, adoro tu país, tiene una arquitectura increíble, así que te envidio mucho. Sí, cuando quieras, aquí a la orden. Bueno, si alguien quiere otra pregunta, comentario, con gusto. Yo quería, no sé si hay más comentarios, pero aprovecho, como hay tan poquito tiempo, quería hacer como varios comentarios, reflexiones, y a ver si lo hago, soy como puntual. ¿Tienes algún truquito en tu proceso de idea, proyecto, obra, de modulación, de esto lo multiplico por 2, esto por 3, la altura es siempre, no sé, 460, 720, 5 por 2, 10, o sea, como dirían. O sea, ¿cuál es la clave de esa modulación que tú usas? En segundo lugar, veo, claro, uno conoce los proyectos, hemos tenido la suerte de verlos bien e inclusive concursar juntos en algunos proyectos, pero claro, ahora viendo como todo
lo que presentas, la verdad que me encantó, muy bonito, chévere. ¿Tú te irías más por acero, estructuras de acero o estructuras de concreto? También veo las dos opciones, no sé a qué se refiere o por qué una o por qué otra, porque hay gente que Ah, salta de un lado a otro. La buena otra pregunta. es que veo que tratando de entender o racionalizar un poco tu arquitectura, eres muy de pieles, de módulos, de cajitas, y fíjate en el concurso de ese del Banco, sí, del Banco Central aquí en Caracas, Avenida Libertador. El concurso lo ganas es porque haces, primero, cómo hacer un proyecto en un mes, y segundo es, haces pieles, Sí. haces un Tetris de la arquitectura, de no sé cuál es el esquema. Danos tu clave, o sea, ¿qué hay detrás de ese Tetris? Un Vale. poco la pregunta. No, yo creo que tú te preguntaste y lo respondiste, porque creo que agarraste todas las pistas y eso habla de una claridad quizás del trabajo o una simplicidad. O sea, a mí, yo creo que a veces tendemos a pensar la arquitectura como un hecho demasiado rebuscado. Yo creo que hay una belleza en la simplicidad de las cosas, en la honestidad de los conceptos y de los parámetros que a mí me apasiona. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, que a veces la simplicidad puede ser interpretada como aburrimiento, pero yo creo que las cosas puedes descubrir belleza de otra forma vinculándolo con lo que decía Sandra, pero también con tus claves como ingeniero. Para mí hay lecciones aprendidas, por ejemplo, la matemática. Tú dijiste 3, 6, 9. Eso lo aprendimos de Villanueva. Eso no es algo mío y tiene que ver con módulos, o sea, con nuestros padres formadores, Le Corbusier, Luis Kahn, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe. O sea, esos fueron nuestros predecesores como los grandes gurús de la arquitectura, de los profesores que me formaron a mí y de los cuales aprendí. Que luego uno lo puede transformar y contemporaneizarlo, etcétera, pero aprendimos a hacer arquitectura de esos modernos para lograr hacer algo contemporáneo o posmoderno, como lo queramos definir, pero con unos principios de atadura muy fuertes, pero también con una visión general, y tú lo sabes, yo soy hijo de constructor, y para mí la lógica de los procesos fue importante desde chiquito. Es decir, yo empezaba a hacer una maqueta, y para mí era como construir un edificio, no era cortar cartón, que uno lo entendería como una manera de hacer una cosa. No, no, para mí era que hacer la maqueta ya implicaba un proceso, es decir, cuánto mide, cuánto es la medida general, cómo se va a dividir, cuántos elementos lo conforman. Incluso hacer una maqueta, bueno, tú tienes a Víctor Sánchez en tu equipo, que es un maestro en esa materia. Yo no soy tan buen maquetista, pero me gustaba mucho hacer maquetas, porque era lo más cercano a hacer obra cuando yo estudiaba arquitectura. No existían los renders. Por supuesto, me encantaba dibujar, dibujamos a mano, y era una cosa de precisión. O sea, la medida no era como un accidente. Es decir, tú le preguntas a veces a un estudiante, ¿cuándo miden algo? Y el tipo te tiene que agarrar, y te tiene que agarrar el cursor y decirte, esto mide 6,90, o yo creo que mide 14, y tú sabes que no mide 14, sino que mide 10. Y tú le dices, eso no está bien. Tú tienes que tener un control de la matemática de tu edificio y lo tienes que poder contestar sin agarrar el cursor y medir el plano. Entonces, ya ahí hay un problema. Entonces, yo se lo digo y ellos se asustan cuando se ven como revelados en su descontrol de su proyecto, porque si no tienes eso, ponte, a mí me gustan los números redondos, pero si decides trabajar con números que no son redondos, 360, 720 y múltiplos de 360, no hay rollo, pero tienes que saber que tú partes de un módulo que es 120 y eso tiene que tener incluso un argumento, una razón. En el proyecto de PDVSA que tú lo mencionaste, era el módulo del edificio, que era 9, de la estructura sobre la que nos montábamos, había que dividirlo, entonces terminamos modulando en términos 1,50, la madera tenía unos tamaños por el MDF que se utilizaba, los vidrios, y tú vas armando el Tetris, como tú lo definiste, a partir de la información que te va dando cada contratista, porque ese edificio hubo que trabajar el proyecto con el contratista. Es decir, no tenía sentido que yo dijera, quiero un módulo 1,83 para que me llegue el contratista y me diga, sí, yo te consigo 1,83, pero te lo traigo de Tailandia, me demoro 8 meses, por lo tanto no hay edificio. Entonces, si vas a trabajar con lo que tienes que utilizar, tienes que saber quién es, cómo te lo va a dar y qué medidas considera que son las apropiadas para el proveedor para poder armar el Tetris. Y eso fue lo que hicimos. O sea, no era ningún proceso de inteligencia superior. Entonces, creo que al final, y para contestar la última pregunta sobre la madera y el metal, no, a mí me encantan todos los materiales. Es decir, me ha tocado trabajar con concreto y metal. Ojalá me dejara hacer un edificio todo en ladrillo, o todo de piedra, o todo de madera, o todo de bambú. Y lo hago cuando puedo, así sea un pedacito, una pared de ladrillo, una pared de piedra, y los tenemos. Pero ojalá pudiéramos hacer más. Evidentemente en Caracas, creo que tiene que ver con las condiciones de la ciudad,
una ciudad ocupada, densa, compacta, hostil, difícil, y no puedes trabajar en cualquier material. Es decir, yo se le decía a una amiga que estaba tratando de hacer un proyecto con techos de caña brava o de palma en Petare. Y digo, mira, Petare en Nochebuena, eso no va, nadie va a dormir porque los cañonazos van a arder el techo y la familia. Es decir, hay puntos donde tienes que saber la coherencia, la pertinencia, no es solo porque las personas humildes dicen, bueno, es que yo no quiero un rancho, yo quiero una casa dura y que me aguante los embates de Petare. Chévere, gracias, Franco. De nada. Gracias por tu pregunta, más bien. Se te Bueno, cayó la, no sé se te cayó ¿tienen la comentarios o señal. preguntas? O me pueden escribir o llamar luego. Sin ¿Alguna problema. otra pregunta de los que están por ahí? Aquí está Gustavo, que es estudiante de nosotros en la Simón Bolívar. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo te Feliz día. va? Te toca preguntar, Gustavo. Ese me ganó a mí, porque no solo tiene ideas, proyectos y obras, sino que además los vende. O sea, ese va más para allá. Exacto, exacto. Claro, Bueno, inteligente. ya Ojalá. sabe, cuando construya me dice y yo se lo vendo. No, yo te lo agradezco. Yo creo que hay grandes arquitectos. Bueno, algún día podemos hablar, eso va a otra charla. Es un trabajo de investigación que hemos hecho sobre la obra de Federico Beckhoff, un arquitecto alemán que llegó a Venezuela en el año 52, vino con Malaucena para trabajar en el proyecto del Círculo Militar, y en menos de un año se independizó de Malaucena, ya iba como por el proyecto 12, y construyó en apenas 30 años 200 proyectos en Venezuela, y fue un tigre. Descubrió que el dinero estaba no en el proyecto, sino en la obra, y en menos de 10 años, con la aprobación de la ley de propiedad horizontal, se convirtió en promotor con socios que tenían la plata para invertir, les vendió la fórmula de su edificio, la repitió por toda la ciudad con unos proyectos exitosísimos de vivienda de lujo, y No, y muy bonito. es un tema muy bello. Entonces, ser promotor puede ser promotor social o promotor económico. Eso también es importante diferenciar. O sea, a mí me interesa más ser promotor social que económico, promotor de cambio, de política, de ciudad, pero bueno, no me molestaría ganar un poquito de dinero. Pero en todo caso, para eso tenemos a Gustavo, que nos va a enseñar cómo hacerlo. ¿Verdad, Gustavo? Siempre a la orden. Cuando Gustavo tenga su avión, que nos invite. No, pero creo que la arquitectura va para todo. Arquitectura da para el que quiera hacer dinero, para el que quiera hacer social, para el que quiera hacer temas ambientales, o sea, la arquitectura y la ingeniería también. Yo creo que eso no está descartado. Lo que pasa es que ahí uno tiene que decir, quiero reforzar mis habilidades gerenciales, yo soy bueno en los números, ¿cuál es mi fuerte? ¿Cuál es mi fortaleza como profesional? Eso creo que uno tiene que saber preguntarse eso muy temprano y entenderlo para irse por ese camino. ¿Ok? Aquí en el chat hay una pregunta de Milegni Bolívar. ¿Cómo combinar los cerramientos por seguridad y los espacios integrales? Vale. Es una buena pregunta, sobre todo en un país como el nuestro, en donde la reja termina siendo como parte del diseño, pero partimos de su negación, de no reconocer que va a ocurrir. Yo creo que esa es la primera clave. Entender los procesos y evidentemente, si empezó a pasar en tus vecinos y ha pasado el tiempo, tienes que asumirlo. Como un elemento de la estética, bueno, en muchos edificios se terminan normando, o en los documentos de condominio te entregan ya un diseño establecido de cómo debe ser la reja, cómo debe ser instalada, para que cada vecino, comprador de apartamento, la instale con un diseño más o menos garantizado, o elementos incluso que empiezan a ocurrir con el tiempo, aunque uno lo detesta, como el aire acondicionado que sale en la ventana, o en el espesor de la fachada, que nos ha pasado todo, y uno se queja, pero bueno, si no lo resolviste, va a ocurrir solo. Entonces empieza a ver allí como un dilema, ¿no? Yo creo que al final, yo creo que es un bonito tema, incluso hasta de tesis, ¿por qué no? Cómo investigar, y a veces la seguridad no es solo un problema de seguridad física o de violencia vinculada a los robos, sino a veces es un tema de seguridad emocional. La seguridad a veces tiene que ver con qué tan desnudo te quieres sentir, qué tan protegido requieres estar. Creo que son aspectos que a veces toca preguntarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay gente que nos preguntaba en Baruta, oye, ese vidrio en planta baja, ¿cómo es posible? Y esa gente, bueno, nada, te están expuestos, los van a ver, eso es todo. Y además los programas que estaban ahí, generalmente eran programas que no tenían tanto rollo, porque la gente podía casarse en el registro civil, estaba la cafetería, un banco, etcétera, entonces no había dilema, ¿me explico? Pero en los niveles superiores sí ya tenías que empezar a entender, bueno, cómo dar, porque incluso había puntos donde estabas súper cerca del contexto y casi que desde el vecino te asomabas y saludabas a la oficina de enfrente, que a mí no me enrollaba, pero creo que la pregunta es una buena pregunta, no hay respuesta única, pero creo que es un tema importante investigar, y recomiendo a Milenio que lo investigue, sea donde sea que le toque hacer su trabajo, que lo investigue. Creo que Milenio está en Panamá. Panamá, wow, qué temazo. Panamá que está
en Venezuela años 70. Le faltan 20 años de historia, así que Y el calorón. les podemos mandar a la biblioteca lo que hemos aprendido en 20 años para que de alguna manera traten de no cometer los mismos errores. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Vale. Voy a aprovechar para un poco cierre publicitario, presentarles un poco nuestro catálogo. Voy a compartir un momento la pantalla. Aquí pues tenemos algunos de los cursos que forman parte de nuestra oferta académica. Iniciamos con técnicas de la construcción. Aquí pueden ver un poco la modalidad asistida u offline, los costos y algunos otros detalles. Continúo con BIM en la práctica, otro de nuestros cursos. Aquí también pues ven algunos de los detalles, objetivos, a quién va dirigido. Fundamentos de la ingeniería sismo resistente. Este curso pues tenemos planteado hacerlo para el primer trimestre del año que viene, más formalmente. Actualmente está en modalidad offline. En nuestra página web pueden encontrar más información. Patología de obras civiles, que acabamos de culminar en su primera edición, lo cual fue un gran éxito. Tenemos planteado hacer alguna segunda edición el año que viene, estaremos dando más detalles. Modelado en Revit bajo el entorno BIM, un curso que también tiene sus modalidades offline y asistida. Introducción a la geometría descriptiva para todos aquellos que están en la universidad, que quieren profundizar sobre esta temática. Gerencia de proyectos avanzada, para todos aquellos que deseen vincularse en esta interesante temática. De hecho, creo que va relacionada a ingenieros, arquitectos, igual que toma de decisiones gerenciales. Este actualmente solo lo tenemos en modalidad offline. Y para cerrar, nuestro diplomado internacional, técnicas para el desarrollo de proyectos y construcción, precisamente una integración entre la ingeniería y la arquitectura. Este pues está planteado para el año que viene en su tercera edición. Ha sido pues un gran éxito. Y bueno, algo de nuestros contactos, cómo pueden dirigirse a nosotros. Tenemos Instagram, tenemos correo, y los invitamos también a registrarse en nuestra página web para que aprendan pues un poco más sobre cómo nos manejamos y todos nuestros cursos. Creo que con esto estamos listos. No sé si tienen algún otro comentario. Agradecemos a todos por haber asistido. Seguiremos haciendo webinars. Seguiremos pues teniendo estos espacios de formación. Y bueno, sin más nada que agregar, pues me despido. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Saludos a todos. Chao, Sandra, chao, Elena, Gracias a todos. Gabriela, Villalobos, Gustavo, Leslie y Onay. Saludos. Chao. Hasta luego. Chao.